Esposa lloraba en el funeral de su papá. Pero marido se rió, dijo que era drama barato días después. El cielo de la Ciudad de México se veía plomizo esa mañana de marzo, como si las nubes hubieran decidido vestirse de luto junto con todos los que caminaban hacia la parroquia de San José, en la colonia Roma Norte. Marisol Vidal ajustó por 10ª vez el pañuelo negro que cubría parcialmente su rostro, tratando de contener las lágrimas que habían comenzado a brotar desde el momento en que despertó. Su padre, don Aurelio, había partido 3 días atrás después de una larga batalla contra el cáncer, dejando un vacío en su corazón que parecía imposible de llenar. La iglesia se llenaba poco a poco con familiares, amigos y colegas del trabajo de arquitectura, donde Marisol había construido su carrera durante los últimos 15 años. Don Aurelio había sido el pilar de la familia Vidal, un hombre trabajador que había levantado su pequeño negocio de carpintería en Xochimilco desde la nada, enseñándole a Marisol que con esfuerzo y dedicación cualquier sueño era posible. «Mira nada más cómo lloras, pareces actriz de telenovela», susurró Evaristo a su oído mientras se acomodaba en la banca de la iglesia. Su esposo tenía esa sonrisa burlona que había aprendido a reconocer en los últimos años, esa que aparecía cuando consideraba que ella estaba siendo demasiado dramática. Marisol volteó a verlo con incredulidad. «¿En serio, Evaristo? Estamos en el funeral de mi papá». «Exacto. Y tú actuando como si fuera el fin del mundo». «Era un viejo ya, Marisol. Todos nos vamos a morir algún día», respondió él, ajustándose la corbata gris que había elegido en lugar del negro tradicional. «No entiendo tanto drama barato». Las palabras de Evaristo fueron como una bofetada en pleno rostro. Marisol sintió como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones. ¿Drama barato? ¿Así llamaba al dolor más profundo que había sentido en sus 38 años de vida? Se quedó mirándolo fijamente, tratando de encontrar algún rastro de compasión en esos ojos verdes que una vez la habían enamorado, pero solo encontró frialdad. «No puedo creer lo que acabas de decir», murmuró, volteando hacia el altar donde el ataúd de su padre reposaba cubierto de flores blancas y amarillas, sus favoritas. Evaristo se encogió de hombros y sacó su teléfono celular, comenzando a revisar mensajes como si estuviera en la sala de su casa, y no en una ceremonia fúnebre. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro, acentuando las líneas de indiferencia que se habían vuelto más pronunciadas con el paso de los años. Detrás de ellos, la tía Remedios, hermana menor de don Aurelio, se acercó para consolar a Marisol. Era una mujer de 60 años con el cabello completamente blanco y los ojos más bondadosos que existían. Había criado a 5 hijos como madre soltera y tenía esa sabiduría que solo da la experiencia de la vida. «Mija, ven acá», le dijo suavemente, tomándola del brazo. «Tu papá está descansando ya». Fue una lucha muy dura para él. Marisol se dejó abrazar por su tía, sintiendo por primera vez en días un poco de consuelo. El aroma a lavanda que siempre acompañaba a Remedios le trajo recuerdos de su infancia, cuando pasaba las vacaciones en su casa de Coyoacán, ayudándola en el pequeño huerto donde cultivaba hierbas medicinales. «Tía, no sé cómo voy a seguir sin él», confesó Marisol entre sollozos. «Era mi mejor amigo, mi consejero, mi héroe. Me llamaba todos los días para saber cómo estaba, si había comido bien, si no estaba trabajando demasiado. Lo sé, mija. Don Aurelio te adoraba. Siempre hablaba de lo orgulloso que estaba de ti, de cómo habías logrado ser una arquitecta exitosa, de que tenías tu propia casa en Polanco», respondió Remedios, acariciando el cabello negro de Marisol. «Pero también se preocupaba por ti». «¿Se preocupaba? ¿Por qué?» Remedios miró discretamente hacia Evaristo, quien seguía absorto en su teléfono, completamente ajeno a la conversación. «Tu papá era muy observador, Marisol. En los últimos meses me comentó algunas cosas, pero hoy no es el día para hablar de eso». Antes de que Marisol pudiera preguntar qué tipo de cosas, el padre Joaquín subió al púlpito para comenzar la ceremonia. La iglesia se llenó de un silencio respetuoso, interrumpido solo por el llanto contenido de algunos familiares y el sonido distante del tráfico de la Roma Norte. El sacerdote,
un hombre de unos 50 años que había conocido a don Aurelio desde hacía décadas, comenzó a hablar sobre la vida del carpintero, sobre su dedicación a la familia, su trabajo honesto y su fe inquebrantable. Cada palabra resonaba en el corazón de Marisol, como un eco de todo lo que había perdido. Don Aurelio Vidal fue un hombre de principios, decía el padre Joaquín con voz pausada. Creyó siempre en la importancia de la honestidad, del trabajo duro y del amor incondicional hacia la familia. Enseñó a su hija Marisol que la vida se construye ladrillo a ladrillo, día a día, con paciencia y dedicación. Marisol cerró los ojos y pudo escuchar la voz de su padre repitiendo exactamente esas palabras cuando tenía 15 años y dudaba sobre estudiar arquitectura. «Mija, todo lo que vale la pena en esta vida se construye con tiempo y esfuerzo. No hay atajos para la excelencia». El sonido del celular de Evaristo vibrando la sacó de sus recuerdos. Su esposo ni siquiera se molestó en silenciarlo. Simplemente lo miró y sonrió levemente antes de escribir una respuesta rápida. Marisol sintió una vergüenza profunda. ¿Cómo era posible que el hombre con quien había compartido 15 años de matrimonio fuera tan insensible en un momento como este? Detrás de ellos, Crescencio, el mejor amigo de don Aurelio y su socio en el taller de carpintería, se acercó para tocar el hombro de Marisol. Era un hombre corpulento de 62 años, con las manos curtidas por décadas de trabajo y un corazón del tamaño de una catedral. «Marisol, tu papá me pidió que te diera esto», susurró, entregándole un sobre amarillo sellado. «Me dijo que si algo le pasaba, te lo entregara después del funeral. Dijo que era importante». Marisol tomó el sobre con manos temblorosas. En la parte frontal estaba escrito con la letra inconfundible de su padre. «Para mí, Marisol querida. Con todo mi amor, papá». El simple hecho de ver su letra la hizo llorar con más intensidad. «¿Qué es eso?», preguntó Evaristo, finalmente prestando atención a lo que ocurría a su alrededor. «Un sobre que me dejó mi papá», respondió Marisol, guardándolo cuidadosamente en su bolsa negra. «¿Y qué dice?». «No lo sé, no lo he abierto. Probablemente sea algún documento del taller o algo así. Tu papá siempre fue muy dramático con estas cosas», comentó Evaristo, volviendo a su teléfono. «Los viejos siempre creen que todo es súper importante». Crescencio frunció el ceño al escuchar el comentario, pero decidió no decir nada. Sin embargo, su expresión dejaba claro lo que pensaba sobre la actitud de Evaristo. Se acercó nuevamente a Marisol y le susurró: «Tu papá también me dijo que tuvieras mucho cuidado, mija». No entendí bien qué quería decir, pero parecía preocupado por algo. La ceremonia continuó con lecturas bíblicas y cánticos, que llenaban la iglesia de una melancolía hermosa y dolorosa al mismo tiempo. Marisol participaba mecánicamente en las respuestas, pero su mente estaba dividida entre el dolor de la pérdida y la extraña sensación de que algo más estaba pasando, algo que no lograba identificar completamente. Cuando llegó el momento de los testimonios, varios amigos y familiares subieron a hablar sobre don Aurelio. Remedios contó sobre su generosidad, como siempre estaba dispuesto a ayudar a cualquiera que lo necesitara, sin importar si podía pagárselo o no. Crescencio habló sobre su integridad en el trabajo, sobre cómo nunca había visto a don Aurelio cobrar de más o usar materiales de mala calidad, incluso cuando eso significaba ganar menos dinero. Don Aurelio siempre decía que la honestidad era lo único que nadie te podía quitar, compartió Crescencio desde el púlpito. Decía que un hombre puede perder su dinero, su casa, su trabajo, pero si conserva su honestidad, conserva su dignidad. Evaristo soltó una risita casi imperceptible. «Qué filosofía más anticuada», murmuró para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que Marisol lo escuchara. Fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de Marisol. No era solo tristeza lo que sentía, era también una profunda decepción y una rabia que comenzaba a germinar en su pecho. ¿Cómo había llegado a casarse con un hombre tan diferente a los valores que le había enseñado su padre? Después de la ceremonia, el cortejo fúnebre se dirigió al Panteón Francés en la colonia San Joaquín. El viento frío de marzo hacía volar las hojas de los árboles, creando pequeños remolinos que parecían danzar alrededor de los asistentes vestidos de negro. Marisol caminaba en silencio, sosteniendo el brazo de su tía Remedios.
Mientras Evaristo iba unos pasos atrás hablando por teléfono sobre algún asunto de trabajo, durante el sepelio, mientras el ataúd de don Aurelio descendía lentamente hacia su lugar de descanso final, Marisol sintió que una parte de su mundo se desplomaba para siempre. Tomó un puñado de tierra y la dejó caer sobre la madera pulida, susurrando una promesa silenciosa a su padre de que trataría de ser la mujer fuerte e íntegra que él había criado. Evaristo se acercó por fin, pero en lugar de consolarla, aprovechó el momento para susurrarle al oído: «¿Ya podemos irnos? Tengo una junta importante a las 4, y este drama ya se alargó demasiado». Marisol lo miró con una mezcla de dolor e incredulidad que la dejó sin palabras. En los 15 años que llevaban casados, había visto diferentes facetas de Evaristo. Había tolerado sus cambios de humor, su tendencia a minimizar sus sentimientos, su creciente distancia emocional. Pero esto era diferente. Esto era crueldad pura. «Vete si quieres», le respondió firmemente. «Yo me quedo hasta que termine todo. No seas ridícula, Marisol. Ya está muerto, no vas a ver si te quedas o te vas», replicó Evaristo revisando su reloj. «Además, esta gente puede quedarse aquí llorando toda la tarde si los dejas. Hay que poner límites». La tía Remedios, quien había escuchado toda la conversación, se acercó con paso decidido. A pesar de sus 60 años y su estatura pequeña, tenía una presencia imponente cuando se lo proponía. «Disculpe, joven», le dijo a Evaristo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Creo que no nos conocemos bien. Soy Remedios, hermana de don Aurelio. Y usted debe ser Evaristo, ¿verdad?» «Así es. Mucho gusto», respondió él, extendiendo la mano mecánicamente. «El gusto es mío», contestó Remedios estrechándole la mano con firmeza. «¿Sabe? Don Aurelio me habló mucho de usted en los últimos meses. Me contó cosas muy interesantes». Evaristo frunció ligeramente el ceño. «¿Así? ¿Qué tipo de cosas?» «Oh, ya tendremos tiempo de platicar con más calma», respondió Remedios con esa sonrisa enigmática que solo las mujeres sabias saben hacer. «Por ahora, creo que lo más importante es acompañar a Marisol en este momento tan difícil. ¿No le parece?» Evaristo miró a su esposa, quien seguía de pie junto a la tumba de su padre, y luego nuevamente a Remedios. Por primera vez en todo el día, parecía ligeramente incómodo. «Claro, por supuesto», murmuró, guardando el teléfono en el bolsillo interior de su saco. Pero Marisol ya no estaba prestando atención a esa conversación. Tenía la mirada fija en la tumba de su padre, y la mano apretada sobre el sobre que Crescencio le había entregado. Una extraña sensación le recorría el cuerpo, como si algo importante estuviera a punto de cambiar en su vida. Sin saberlo, tenía razón. El resto de la tarde transcurrió en una neblina de abrazos, condolencias y comentarios sobre lo buen hombre que había sido don Aurelio. Familiares que no había visto en años se acercaron a expresar su pesar, y cada historia que compartían sobre su padre llenaba el corazón de Marisol de una mezcla agridulce de orgullo y nostalgia. Crescencio se quedó hasta el final, asegurándose de que todo estuviera en orden. Antes de despedirse, tomó a Marisol aparte. «Mija, tu papá me encargó decirte que siempre confíes en tu instinto. Decía que las mujeres Vidal tienen un sexto sentido muy desarrollado y que nunca se equivocan cuando algo les huele mal». La miró directamente a los ojos. «Creo que es importante que recuerdes eso en los próximos días». Marisol asintió, aunque no entendía completamente por qué Crescencio le decía eso con tanta seriedad. ¿Acaso su padre había sospechado algo antes de morir? ¿Algo relacionado con Evaristo? Cuando finalmente llegaron a casa esa noche, un elegante departamento en Polanco, que Marisol había comprado con sus propios ahorros 5 años atrás, el silencio entre los esposos era denso y cargado de tensión. Evaristo se dirigió directamente a su estudio para revisar unos asuntos pendientes, mientras Marisol se quedó en la sala, sosteniendo el sobre de su padre entre las manos. La sala estaba decorada con muebles que había elegido cuidadosamente a lo largo de los años, cada pieza reflejando su amor por el diseño y la funcionalidad. Las paredes color marfil estaban adornadas con fotografías familiares y algunos reconocimientos profesionales que había recibido por sus proyectos de arquitectura.
Era un espacio que le daba paz, donde siempre había sentido que podía ser ella misma. Pero esa noche todo le parecía extraño, como si estuviera viendo su propia vida desde afuera. Se sirvió una taza de té de manzanilla y se sentó en el sillón, donde tantas veces había conversado con su padre durante sus visitas dominicales. Don Aurelio siempre elegía ese mismo lugar, porque decía que desde ahí podía ver todo el departamento y sentirse orgulloso de lo que su hija había logrado construir. Con manos temblorosas, abrió finalmente el sobre. Dentro había una carta escrita a mano en varias hojas de papel, y algo más que la hizo temblar. Copias de documentos bancarios, estados de cuenta, y lo que parecían ser fotografías. La carta comenzaba con la letra familiar de su padre. Mi querida Marisol, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo, pero quiero que sepas que mi amor por ti trasciende cualquier frontera física. Eres mi mayor orgullo y mi legado más hermoso en este mundo. Escribo esta carta porque hay algo que necesitas saber, algo que descubrí hace algunos meses y que me ha tenido muy preocupado. No quería decírtelo mientras estaba enfermo porque ya tenía suficientes problemas con mi salud, pero no puedo irme sin advertirte. Marisol, creo que Evaristo te está engañando de maneras que ni siquiera imaginas. El corazón de Marisol comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Su padre había descubierto algo sobre Evaristo? ¿Qué tipo de engaño? Continuó leyendo con una mezcla de curiosidad y terror, sin saber que esas líneas escritas por la mano amorosa de su padre estaban a punto de cambiar su vida para siempre. Marisol siguió leyendo la carta de su padre mientras las lágrimas comenzaban a empañar su visión. Las palabras parecían saltar del papel, cada frase como una pequeña explosión en su pecho. Hace 3 meses, cuando fui al banco para actualizar mis documentos del taller, me encontré por casualidad con Evaristo. Iba saliendo de una oficina que no era la sucursal donde ustedes tienen su cuenta conjunta. Me pareció extraño, así que decidí preguntar discretamente. Resulta que tu esposo tiene varias cuentas bancarias que tú desconoces, mija. No solo eso, sino que ha estado moviendo dinero de formas que no me gustan nada. El gerente, que es conocido mío desde hace años, me confirmó que Evaristo maneja cantidades considerables de dinero que no coinciden con el sueldo que tú me has dicho que él gana. Pero eso no es lo peor, Marisol. Lo peor vino después. Marisol dejó de leer por un momento. Sus manos temblaban tanto que tuvo que dejar la carta sobre la mesa de centro. ¿Cuentas bancarias secretas? Dinero que ella desconocía. Durante todos estos años, habían manejado sus finanzas de manera conjunta, o al menos eso había creído ella. Evaristo siempre le había dicho que prefería que ella se encargara de los gastos de la casa porque era más organizada, mientras él se ocupaba de las inversiones más complejas. Respiró profundamente y continuó leyendo. Decidí investigar un poco más, mija, porque algo no me cuadraba. Contraté a un detective privado, sé que suena extremo, pero mi instinto de padre me decía que algo estaba muy mal. Lo que descubrimos me rompió el corazón, no por mí, sino por ti. Evaristo tiene una relación sentimental con otra mujer desde hace más de 2 años. Se llama Yasmín Herrera. Trabaja en una agencia de publicidad en Santa Fe. Pero esto no es una simple aventura, Marisol. Viven juntos en un apartamento en Roma Sur, que él paga con dinero que ha estado desviando de las cuentas familiares. Incluso tienen planes de casarse en cuanto él se divorcie de ti. Las fotografías que incluyo en este sobre son dolorosas. Lo sé, pero necesitas ver la verdad. Tu padre que te ama no puede permitir que sigas viviendo una mentira. El mundo de Marisol se tambaleó. Se levantó del sillón como un resorte, sintiendo como si necesitara aire fresco urgentemente. ¿2 años? ¿Evaristo tenía otra vida desde hacía 2 años y ella no se había dado cuenta de nada? Con manos que apenas le obedecían, tomó las fotografías que estaban en el sobre. La primera imagen la golpeó como un puñetazo. Evaristo besando apasionadamente a una mujer morena, delgada, de unos 30 años, frente a un edificio que ella no reconocía. Ambos se veían felices, cómplices, enamorados. La segunda fotografía mostraba a Evaristo y a la misma mujer entrando juntos a un apartamento, él cargando bolsas del supermercado mientras ella se colgaba de su brazo
con la naturalidad de quien lleva tiempo compartiendo esa rutina doméstica. Pero fue la tercera fotografía la que la destrozó completamente. Evaristo, esa misma mujer, y un niño pequeño de aproximadamente 4 años caminando por el Parque México, los tres de la mano como una familia perfecta. El niño tenía los mismos ojos verdes de Evaristo y esa sonrisa inconfundible. «Dios mío», susurró Marisol, dejando caer las fotografías al suelo. «Tiene un hijo con ella». El ruido de las fotografías al caer alertó a Evaristo, quien salió de su estudio con expresión molesta. «¿Qué tanto escándalo haces? Estoy tratando de concentrarme en...». Se detuvo en seco al ver las fotografías esparcidas por el suelo y la expresión devastada en el rostro de su esposa. «¿Qué es eso?». Marisol lo miró con una mezcla de dolor y desprecio que nunca había sentido hacia ningún ser humano. «¿Quieres saber qué es esto, Evaristo? Es la verdad que mi padre descubrió antes de morir y que tuvo la valentía de documentar para protegerme». Evaristo se acercó lentamente, sus ojos escaneando las fotografías. Por primera vez en todo el día, su fachada de indiferencia se desplomó completamente. Su rostro palideció y comenzó a tartamudear. «Marisol, esto no es lo que parece. ¿Puedo explicarte?» «¿Explicarme qué?», gritó ella, levantándose del sillón con una furia que la sorprendió a ella misma. «¿Explicarme que durante 2 años has estado viviendo una doble vida? ¿Explicarme que tienes un hijo con otra mujer mientras yo he estado como una idiota esperando a que maduraras para tener familia juntos? Marisol, cálmate, por favor. Déjame hablar. No me digas que me calme», exclamó, su voz llenando todo el departamento. «Durante años me has dicho que no querías hijos todavía, que necesitábamos estabilizarnos más económicamente, que había tiempo. Y resulta que sí querías hijos, pero con ella, no conmigo». Evaristo se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que Marisol había visto 1000 veces, pero que ahora cobraba un significado completamente diferente. Todo comenzaba a tener sentido. Las llamadas misteriosas que tenía que contestar en privado, las reuniones de trabajo que se alargaban hasta muy tarde, los viajes de negocios de fin de semana que habían aumentado considerablemente en los últimos 2 años. «Es complicado, Marisol. No era algo que hubiera planeado que pasara». «¿Complicado?», se rió con amargura. «Lo complicado es mantener 2 familias. Lo complicado es recordar a cuál de tus mujeres le dijiste qué mentira. Lo que hiciste conmigo es simple. Traición, manipulación, robo». «¿Robo? No seas dramática». «¿Dramática?». Marisol tomó la carta de su padre y leyó en voz alta. «Tu esposo ha estado desviando dinero de las cuentas familiares para mantener a su otra familia». Levantó la vista hacia él. «¿Esto también es ser dramática?». Evaristo guardó silencio por primera vez en toda la conversación. Su estrategia habitual de minimizar los problemas y hacer que Marisol se sintiera culpable por exagerar, claramente, no iba a funcionar esta vez. «¿Cuánto dinero, Evaristo?», preguntó ella con voz fría. «¿Cuánto de nuestros ahorros has usado para mantener a tu otra familia?». «No es nuestro dinero, Marisol. Yo también trabajo. Yo también aporto a esta casa. Responde mi pregunta. ¿Cuánto?». Evaristo se sentó pesadamente en el sillón, finalmente entendiendo que su mundo de mentiras se había desplomado completamente. «Unos 200,000 pesos en los últimos 2 años», murmuró. «¿200,000 pesos?». Marisol sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Eso es casi todo lo que habíamos ahorrado para remodelar la cocina y el cuarto principal. Dinero que yo gané con mi trabajo, con proyectos en los que me quedé despierta hasta las 3 de la mañana para entregar a tiempo. Marisol, por favor, trata de entender. Yasmín se embarazó sin que lo planeáramos y yo no podía abandonarla. El niño es mi responsabilidad». «El niño se llama como tú, ¿verdad?», preguntó ella con una intuición que la sorprendió. Evaristo bajó la cabeza. «Se llama Evaristo Emanuel». Esa confirmación fue como recibir una puñalada. No solo había tenido un hijo con otra mujer, sino que le había dado su nombre, algo que siempre había sido un sueño secreto de Marisol para cuando tuvieran su propio hijo. «¿Y qué planes tienes, Evaristo? Porque obviamente tienes planes. Mi padre dice en la carta que planean casarse después del divorcio».
Las cosas no estaban funcionando entre nosotros, Marisol. Tú siempre estás trabajando, siempre estresada, siempre distante. ¿Distante? Marisol no podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio me vas a culpar a mí de tu infidelidad? No te estoy culpando, pero tampoco puedes negar que nuestra relación se había enfriado. Yasmín es diferente, es más espontánea, más cariñosa. Yasmín no ha estado casada contigo durante 15 años, Evaristo. Yasmín no te conoce cuando estás enfermo y de mal humor. Yasmín no ha pasado noches en vela cuidándote cuando tuviste neumonía. Yasmín no ha tolerado tus cambios de trabajo, tus crisis existenciales, tus deudas de la universidad que yo ayudé a pagar. Cada palabra salía de la boca de Marisol como una flecha certera. Todos esos años de matrimonio, todos esos momentos difíciles que habían superado juntos, todas las veces que ella había puesto su carrera en segundo plano para apoyarlo, ahora se revelaban como una inversión emocional desperdiciada. No es tan simple, Marisol. Claro que es simple. Quisiste tener lo mejor de dos mundos, la estabilidad económica y emocional que yo te daba, y la novedad y pasión que ella representaba. Pero para eso tenías que mentir, robar y lastimar, y lo hiciste sin ningún problema. Evaristo se levantó del sillón y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, como un animal enjaulado. ¿Y qué quieres que haga ahora? Que abandone a mi hijo. Lo que quiero es que te vayas de mi casa, dijo Marisol con una firmeza que la sorprendió. Quiero que empaques tus cosas y te vayas a vivir oficialmente con tu otra familia. Esta farsa se acabó. Esta es mi casa también, Marisol. Mi nombre está en los documentos. ¿Tu nombre? Marisol se rió con amargura. ¿Tu nombre en qué documentos? Esta casa la compré yo con mi dinero, con mi crédito hipotecario, con mis ahorros del trabajo. Tú solo firmaste como cónyuge, pero la propiedad está a mi nombre, porque tú no tenías el historial crediticio suficiente. ¿Recuerdas? La expresión de Evaristo cambió de preocupación a algo mucho más oscuro. Pánico. Durante todos estos años había vivido cómodamente en una casa que no le pertenecía, mantenido por una mujer que ahora conocía todas sus mentiras. No puedes echarme así como así, Marisol. Soy tu esposo. Tengo derechos. Tus derechos los perdiste en el momento en que decidiste construir una familia secreta con mi dinero, respondió ella, dirigiéndose hacia el teléfono. Mañana mismo voy a hablar con mi abogado para iniciar el proceso de divorcio. Y voy a pelear cada peso que me robaste para mantener a tu amante. ¿Tu abogado? ¿Ya tienes un abogado? Marisol se detuvo. Era verdad, no tenía abogado, pero la tía Remedios había mencionado que conocía a alguien muy bueno. Lo voy a conseguir. Y te aseguro que va a ser mejor que cualquier cosa que tú puedas pagar con el dinero que te queda después de mantener dos hogares. Evaristo se acercó a ella con una expresión que Marisol nunca había visto antes. No era tristeza ni arrepentimiento. Era algo mucho más peligroso. Desperation mezclada con rabia. Escúchame bien, Marisol, dijo con voz baja pero amenazante. No vas a destrozarme la vida por esto. No vas a quitarme todo lo que tengo porque tu papito muerto te dejó unas fotografías. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo que pienses bien las cosas. Tú también tienes secretos. Tú también tienes cosas que preferirías que no salieran a la luz. Marisol lo miró con confusión genuina. ¿De qué hablas? Yo no tengo nada que esconder. ¿Ah, no? ¿Y qué hay de las facturas falsas que firmaste el año pasado para el proyecto del centro comercial? ¿Y qué hay de los sobornos que aceptaste para acelerar los permisos de construcción? ¿De qué estás hablando? Yo jamás he... Tengo documentos, Marisol. Documentos que comprueban que recibiste dinero extra por debajo de la mesa en varios proyectos. Dinero que nunca reportaste al SAT. Marisol sintió como si acabara de recibir un golpe en el estómago. Eso es mentira. Yo jamás he aceptado sobornos en mi vida. ¿Estás segura? ¿Estás segura de que esos depósitos adicionales que aparecieron en tu cuenta el año pasado eran solo bonos por buen desempeño? La mente de Marisol comenzó a trabajar a toda velocidad. El año pasado había habido varios depósitos en su cuenta, que ella había asumido que venían de bonos de fin de año de la empresa, pero nunca había investigado a fondo su origen. ¿Era posible que Evaristo hubiera manipulado algo? ¿Qué hiciste, Evaristo? Yo no hice nada.
Solo me aseguré de tener un seguro para el futuro, por si algún día las cosas se ponían feas entre nosotros. ¿Me estás diciendo que me tendiste una trampa? ¿Que fabricaste evidencia falsa de que yo acepté sobornos? Evaristo sonrió con una crueldad que Marisol nunca había visto en él. Te estoy diciendo que si decides hacer esto difícil, yo también puedo hacerlo difícil. Tu reputación profesional vale mucho, ¿verdad, Marisol? ¿Qué pasaría si el colegio de arquitectos supiera que has estado aceptando dinero ilegal? Marisol sintió como si estuviera en una pesadilla. No solo había descubierto que su esposo la había traicionado de las maneras más terribles posibles, sino que además la había estado preparando para chantajearla cuando llegara este momento. «Eres un monstruo», susurró. «Soy un hombre que protege sus intereses», respondió Evaristo, recuperando esa actitud de superioridad que tanto la había molestado en el funeral. «Así que te sugiero que pensemos esto como adultos civilizados. Un divorcio amigable, división equitativa de bienes, y todos seguimos con nuestras vidas sin drama innecesario». ¿División equitativa? ¿Después de que me robaste durante 2 años? Después de 15 años de matrimonio, en los cuales yo también contribuí a este hogar. Los tribunales van a ver las cosas de manera muy diferente a como las ves tú en este momento de dolor emocional. Marisol se quedó en silencio por varios minutos, procesando todo lo que acababa de descubrir. No era solo que Evaristo hubiera sido infiel, era que había planeado todo meticulosamente, incluso su plan de salida. La había estado manipulando y preparando para este momento durante años. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Evaristo?, dijo finalmente con voz muy tranquila. No es que me hayas sido infiel, no es ni siquiera que me hayas robado dinero. Lo que más me duele es darme cuenta de que nunca te conocí realmente. El hombre del que me enamoré, con el que me casé, con el que compartí 15 años de mi vida, nunca existió. Era solo una actuación. No digas eso, Marisol. Los primeros años fueron buenos entre nosotros. ¿Fueron buenos o simplemente aún no habías encontrado algo mejor? ¿O simplemente aún no habías perfeccionado tu técnica de manipulación? Evaristo no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. En ese momento el teléfono de Marisol comenzó a sonar. Era la tía Remedios. «Mija, ¿cómo estás? ¿Ya llegaste a tu casa?» «Tía». La voz de Marisol se quebró. «¿Podrías venir? Por favor. Necesito ayuda». «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Marisol miró a Evaristo, quien había comenzado a caminar hacia su estudio, probablemente para hacer algunas llamadas telefónicas urgentes a su abogado o a su amante. «Mi papá tenía razón en todo, tía, y necesito ayuda para entender qué hacer ahora. Voy para allá inmediatamente, mija. No hagas nada hasta que yo llegue, ¿está bien?» «Y Marisol, tu papá me pidió que te dijera que él ya había previsto esta situación. Hay más cosas que necesitas saber». Después de colgar, Marisol se quedó sentada en la sala, rodeada de las fotografías que documentaban la traición de su esposo, leyendo y releyendo la carta de su padre. Por primera vez en todo el día, sintió algo que no esperaba sentir: alivio. No era alivio por la traición, sino alivio por finalmente conocer la verdad. Durante los últimos 2 años, había sentido que algo estaba mal en su matrimonio, pero había atribuido esa sensación a estrés del trabajo, a los problemas de salud de su padre, a la rutina natural de un matrimonio largo. Ahora entendía que su instinto había estado correcto todo el tiempo. Escuchó a Evaristo hablando por teléfono en su estudio, su voz baja pero agitada, probablemente llamando a Yasmín para contarle que su mundo secreto acababa de explotar, o tal vez llamando a un abogado para activar su plan de chantaje profesional contra ella. Pero por primera vez en años Marisol no se sintió asustada, se sintió determinada. Su padre había usado sus últimos meses de vida para protegerla, para asegurarse de que tuviera todas las herramientas necesarias para defenderse cuando llegara este momento. Y según la tía Remedios, había más. Don Aurelio había previsto esta situación y había dejado más cartas en el juego. Cuando Remedios llegó 40 minutos después, encontró a Marisol sentada en el piso de la sala, organizando meticulosamente todos los documentos y fotografías que había en el sobre. Su sobrina había dejado de llorar y tenía esa expresión determinada que recordaba de cuando era niña,
y se proponía construir el castillo de arena más grande de la playa. ¿Cómo está el infeliz?, preguntó Remedios sin preámbulos, señalando hacia el estudio donde aún se escuchaban las conversaciones telefónicas de Evaristo. Tratando de activar su plan B para chantajearme y mantener la mitad de mis bienes en el divorcio, respondió Marisol con una calma que sorprendió a su tía. Ah, ya veo que don Aurelio tenía razón sobre eso también, dijo Remedios, sentándose en el suelo junto a su sobrina. Tu papá me dijo que probablemente Evaristo trataría de chantajearte con algo relacionado con tu trabajo. ¿También sabía eso? Mija, tu papá no fue carpintero durante 40 años sin aprender a leer a las personas, y Evaristo nunca fue tan inteligente como él creía. ¿Te amenazó con documentos falsos sobre sobornos? Marisol asintió, impresionada por la precisión de la predicción de su padre. Perfecto. Sonrió Remedios con esa sonrisa que había heredado de don Aurelio, la que aparecía cuando tenían todas las cartas ganadoras en la mano. Entonces ya es hora de que veas lo que tu papá realmente descubrió sobre tu querido esposo. Porque lo que leíste hoy era solo el aperitivo. ¿Hay más? Oh, mija, se rió Remedios, sacando una llave de su bolsa. Esto apenas está empezando. Tu papá me pidió que te diera esto cuando estuvieras lista para la guerra. Es la llave de una caja fuerte que rentó específicamente para guardar toda la evidencia que reunió sobre Evaristo. Marisol tomó la llave con manos temblorosas. ¿Qué tipo de evidencia? El tipo de evidencia que va a hacer que el chantaje de Evaristo se vea como un juego de niños comparado con lo que tú tienes contra él. En ese momento, Evaristo salió de su estudio con una expresión que mezclaba nerviosismo y arrogancia forzada. Remedios, qué sorpresa verla por aquí tan tarde, dijo con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería causar buena impresión. La sorpresa va a ser suya, mijito, respondió la mujer mayor poniéndose de pie con la gracia de una reina. Porque mañana Marisol y yo vamos a tener una conversación muy interesante con varias personas que usted conoce muy bien, empezando por su jefe en la empresa donde supuestamente trabaja. La sonrisa de Evaristo se desvaneció inmediatamente. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que don Aurelio no solo investigó su infidelidad, jovencito, también investigó sus negocios, y lo que encontró va a hacer que desee nunca haber conocido a la familia Vidal. Marisol miró a su tía con una mezcla de amor y admiración. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sintió que no estaba sola en la batalla. La guerra apenas comenzaba, pero ahora tenía la certeza de que su padre le había dejado todas las armas necesarias para ganarla. La expresión de pánico que cruzó por el rostro de Evaristo no pasó desapercibida para ninguna de las dos mujeres. Remedios había dado en el blanco con una precisión quirúrgica, y Marisol comenzó a entender que su padre había orquestado una investigación mucho más profunda de lo que había imaginado. No sé de qué está hablando, murmuró Evaristo, pero su voz había perdido toda la arrogancia de hacía unos minutos. ¿No? Sonrió Remedios, sacando su teléfono celular. ¿Qué le parece si llamamos a su jefe, el licenciado Macedonio Sánchez, director regional de Constructora Millennium? Me pregunto qué nos dirá sobre su empleado estrella. Evaristo palideció visiblemente. ¿Cómo sabe el nombre de mi jefe? Ay, mijito, se rió Remedios. Su suegro sabía muchas cosas. Por ejemplo, sabía que usted no trabaja para Constructora Millennium desde hace 8 meses. ¿Le suena familiar el nombre Constructora Fantasma S.A.D.C.V? El silencio que siguió fue ensordecedor. Marisol miró a su esposo con una mezcla de horror y fascinación, como si estuviera viendo a un completo extraño por primera vez. Tía, ¿qué es Constructora Fantasma? Es una empresa que existe solo en el papel, mija. Una empresa fantasma que tu querido esposo usa para lavar dinero y evadir impuestos. Una empresa donde él aparece como único dueño y que reporta ganancias millonarias que jamás ha declarado al SAT. Evaristo se dejó caer en el sillón como si hubiera recibido un golpe físico. Esto es imposible. Nadie sabía de esa empresa. Nadie. Su suegro sí sabía, continuó Remedios implacablemente. ¿Sabe por qué? Porque don Aurelio no era solo un carpintero. Era un carpintero que había trabajado 30 años para empresas constructoras. Conocía el negocio mejor que usted, y cuando vio números que no cuadraban,
Supo exactamente dónde buscar. Marisol se sentía como si estuviera en una película de suspenso. Cada revelación era más impactante que la anterior. ¿Estás diciendo que Evaristo es un criminal? Estoy diciendo que tu esposo ha estado operando un esquema de lavado de dinero bastante sofisticado durante los últimos 3 años, respondió Remedios, consultando unas notas que había sacado de su bolsa. Y que el dinero que ha estado desviando de sus cuentas familiares no era solo para mantener a su amante, era para capitalizar operaciones ilegales. Evaristo se puso de pie bruscamente. Ustedes no pueden probar nada de eso. Son acusaciones sin fundamento. ¿Sin fundamento? Remedios se rió con ganas. Mijito, su suegro contrató al mejor investigador privado de la Ciudad de México. Un hombre que trabajó 20 años en la Procuraduría y que sabe exactamente cómo rastrear dinero sucio. ¿Quiere que le diga cuánto dinero ha lavado en los últimos 2 años? 3.200.000 pesos. Marisol sintió que necesitaba sentarse. ¿3 millones de pesos? ¿De dónde salió todo ese dinero? Esa es la pregunta del millón, respondió su tía. Literalmente. Y la respuesta está en esa caja fuerte que te voy a llevar a abrir mañana en la mañana. Evaristo comenzó a caminar de un lado a otro como una fiera enjaulada. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de calcular cuánto sabían realmente y qué opciones le quedaban. Miren, esto se está saliendo de control, dijo finalmente. Sí, es cierto que he tenido algunos negocios paralelos, pero no es nada ilegal. Son inversiones legítimas que simplemente manejo de manera privada. ¿Inversiones legítimas?, preguntó Marisol con incredulidad. ¿Inversiones de 3 millones de pesos que has mantenido en secreto durante años? El dinero viene de proyectos de consultoría privada, asesoría a empresas pequeñas que necesitan ayuda con sus procesos constructivos. No hay nada malo en eso. Remedios abrió una carpeta que llevaba consigo y comenzó a leer. Proyecto Palmas Doradas. Facturación falsa por 700.000 pesos. Proyecto Residencial Vista Hermosa. Sobrefacturación de materiales por 400.000 pesos. Proyecto Plaza del Sol. Uso de materiales de segunda sin autorización del cliente. Ganancia ilícita de 300.000 pesos. Cada palabra era como una bomba que explotaba en el aire. Marisol se dio cuenta de que conocía todos esos proyectos. Eran desarrollos en los que ella misma había trabajado como arquitecta consultora externa en los últimos años. Dios mío, Evaristo, ¿usaste mis proyectos para tus estafas? No son estafas, Marisol. Es simplemente optimización de recursos. ¿Optimización de recursos?, gritó ella poniéndose de pie. ¿Llamas optimización de recursos a usar materiales baratos y cobrar como si fueran de primera calidad? ¿Sabes lo que eso significa para mi reputación profesional si se descubre? Por eso mismo no te dije nada. Para protegerte. Para protegerme, no. Para poder usarme como pantalla sin que yo me diera cuenta. Remedios asintió gravemente. Exactamente, mija. Tu reputación como arquitecta le daba credibilidad a los proyectos. Los clientes confiaban porque tú estabas involucrada, sin saber que él estaba manipulando todo por detrás. Evaristo se acercó a Marisol con desesperación en los ojos. Escúchame, todo esto se puede arreglar. Podemos devolver el dinero. Podemos hacer las correcciones necesarias en los proyectos. Nadie tiene que salir lastimado. ¿Devolver el dinero?, se rió Marisol con amargura. ¿Qué dinero vas a devolver? ¿El que gastaste manteniendo a tu amante y a tu hijo? ¿El que invertiste en ese apartamento en Roma Sur? Hay más dinero, Marisol. Mucho más. Si me ayudas a manejar esta situación discretamente, podemos salir de esto sin problemas y hasta más ricos de lo que estábamos. ¿Más dinero?, intervino Remedios con interés renovado. ¿De dónde sale más dinero, jovencito? Evaristo se dio cuenta de que había hablado de más. Había revelado información que hubiera preferido mantener en secreto. Olviden lo que dije. Hablé sin pensar. Oh, no, mijito, sonrió Remedios con esa sonrisa peligrosa que había heredado de don Aurelio. Ahora sí me puso curiosa. ¿De qué más dinero estamos hablando? De nada. No hay más dinero. ¿Sabe qué creo?, dijo Remedios, consultando nuevamente sus notas. Creo que usted está metido en algo mucho más grande de lo que pensábamos. Y creo que por eso mismo está tan desesperado por llegar a un arreglo.
Marisol observaba esta conversación como si fuera un partido de tenis, pero comenzaba a entender que su tía no estaba improvisando. Cada pregunta, cada comentario, parecía formar parte de una estrategia cuidadosamente planeada. Tía, ¿qué más sabía mi papá? Tu papá sabía que cuando alguien está lavando 3 millones de pesos, usualmente es porque está trabajando para alguien más grande, alguien que necesita limpiar cantidades mucho mayores de dinero sucio. La expresión de terror que cruzó por el rostro de Evaristo confirmó las sospechas de Remedios. El hombre no solo había sido infiel y ladrón, estaba metido en algo que podía ser mucho más peligroso. No saben de lo que están hablando, murmuró Evaristo, pero su voz temblaba. ¿No? Entonces explíqueme por qué don Aurelio encontró transferencias de dinero desde cuentas registradas en Panamá hacia sus empresas fantasma. Explíqueme por qué hay registros de reuniones suyas con Jacinto Maldonado, conocido lavador de dinero del cartel de Tepito. Marisol sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Carteles? ¿Estás involucrado con narcotraficantes? No, gritó Evaristo. No es narcotráfico. Es otra cosa. ¿Qué otra cosa? Preguntó Remedios con la paciencia de un interrogador profesional. Evaristo se desplomó nuevamente en el sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Contrabando de materiales de construcción, cemento, varilla, materiales que vienen de China sin los permisos adecuados. Yo solo ayudo a falsificar los certificados de calidad para que puedan venderlos como si fueran nacionales. El silencio que siguió fue absoluto. Marisol se dio cuenta de que había estado casada durante 15 años con un completo extraño. No solo un infiel, no solo un ladrón, sino un criminal que estaba poniendo en riesgo la seguridad de construcciones enteras. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, susurró ella. Esos materiales van a edificios donde vive gente, escuelas, hospitales, casas habitación. Si esos materiales no cumplen con las normas de calidad, los materiales son buenos, Marisol. Solo no tienen la certificación mexicana, pero son de buena calidad. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Eres ingeniero de materiales ahora? ¿Experto en resistencia estructural? Evaristo no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Mijito, intervino Remedios con voz peligrosamente suave. Creo que es momento de que nos cuente toda la verdad, porque lo que me está diciendo no coincide completamente con lo que don Aurelio descubrió. Ya les dije todo lo que hay que saber. ¿En serio? ¿También les dijo sobre los seguros de vida que contrató para su esposa sin que ella lo supiera? Marisol volteó hacia Evaristo, con una expresión de horror absoluto. ¿Qué seguros de vida? 3 pólizas de seguro de vida por un total de 5 millones de pesos. Leyó Remedios de sus notas. Contratadas en los últimos 6 meses. Usted aparece como beneficiario único en caso de muerte accidental de su esposa. Eso es una coincidencia. Es normal que los esposos tengan seguros de vida el uno del otro. ¿3 seguros por 5 millones de pesos son normales?, preguntó Marisol con voz temblorosa. ¿Contratados sin mi conocimiento? Quería que fuera una sorpresa. Una forma de asegurar tu futuro financiero en caso de que me pasara algo. Los seguros están a su nombre como beneficiario, no al de ella, corrigió Remedios. Usted cobra si ella muere, no al revés. El aire en la habitación se volvió denso y pesado. Marisol comenzó a entender que su situación era mucho más grave de lo que había imaginado. No solo había descubierto que su esposo era un criminal, ahora tenía razones para pensar que su vida podría estar en peligro. ¿Me querías matar?, susurró, mirándolo como si fuera la primera vez que lo veía. Por supuesto que no. ¿Cómo puedes pensar algo así? Te amo, Marisol. ¿Me amas? ¿Por eso tienes otra familia desde hace 2 años? ¿Por eso me robaste dinero? ¿Por eso me involucraste en tus crímenes sin que yo lo supiera? ¿Por eso contrataste seguros de vida millonarios sin decirme? Evaristo se puso de pie y comenzó a caminar hacia ella, pero Remedios se interpuso inmediatamente. No se acerque a mi sobrina, dijo con una autoridad que no admitía discusión. Es mi esposa. Es una mujer que está en peligro por culpa de sus actividades criminales. Y hasta que no sepamos exactamente qué tan profundo está metido en esto, no se va a acercar a ella.
Evaristo miró a las dos mujeres y por primera vez pareció entender que había perdido completamente el control de la situación. Su plan original de chantajear a Marisol con documentos falsos había quedado obsoleto ante la avalancha de evidencia real que don Aurelio había recopilado contra él. ¿Qué quieren de mí?, preguntó finalmente. Queremos la verdad completa, respondió Remedios. Y queremos que mi sobrina esté segura. Ya les dije la verdad. No, mijito. Les dijo una versión editada de la verdad. Pero don Aurelio nos dejó suficiente información para saber que hay mucho más. Remedios abrió otra carpeta y comenzó a sacar fotografías. Estas no mostraban a Evaristo con su amante, sino reuniones en restaurantes con hombres que claramente no pertenecían al mundo de la construcción legal. Explíquenos qué hace reuniéndose con Aurelio Salgado, conocido prestamista usurero. Explíquenos por qué se junta con Nemesio Ramos, que tiene antecedentes penales por extorsión. Explíquenos por qué aparece en fotografías contando fajos de billetes en el estacionamiento del centro comercial Perisur. Cada fotografía que Remedios ponía sobre la mesa era como una pieza de un rompecabezas macabro, que comenzaba a formar una imagen clara. Evaristo no era simplemente un esposo infiel que había cometido algunas irregularidades financieras. Era un criminal profesional que había usado su matrimonio con Marisol como fachada para operaciones mucho más grandes. ¿Cuánto dinero deben, Evaristo?, preguntó Marisol con una claridad mental que la sorprendió. Porque todo esto no es solo por ambición, es por desesperación. Alguien te está presionando. Evaristo la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Incluso en medio de toda esta crisis, Marisol seguía siendo la mujer inteligente de la que se había enamorado años atrás. Era precisamente esa inteligencia la que ahora lo tenía acorralado. 5 millones, admitió finalmente. Debo 5 millones de pesos. ¿A quién? A gente que no acepta un no como respuesta. ¿Por eso los seguros de vida?, preguntó Remedios con una frialdad que helaba la sangre. ¿Era su plan de salida? ¿Matar a mi sobrina para cobrar el seguro y pagar sus deudas? No. Jamás le haría daño a Marisol. Los seguros eran solo una precaución. ¿Una precaución contra qué? Evaristo guardó silencio, pero su expresión lo decía todo. Si no podía pagar sus deudas, sus acreedores iban a buscar formas alternativas de cobrar. Y Marisol, con su casa en Polanco y su carrera exitosa, representaba un activo valioso. ¿Me ibas a usar como garantía?, preguntó ella con voz muy baja. ¿Ibas a entregarme a esa gente para pagar tus deudas? Marisol, tú no entiendes cómo funciona este mundo. Tienes razón, no lo entiendo. Y tampoco quiero entenderlo. Marisol se dirigió hacia el teléfono, pero Evaristo se movió para interceptarla. ¿A quién vas a llamar? A la policía. No puedes llamar a la policía, Marisol. Si haces eso, toda esta información se va a hacer pública. Tu nombre va a aparecer en todos los expedientes. Van a investigar todos los proyectos en los que trabajaste. Tu carrera se va a acabar. Mi carrera se va a acabar de todas formas si sigo siendo cómplice de tus crímenes. No eres cómplice de nada. Tú no sabías lo que estaba pasando. Exacto, intervino Remedios. Ella no sabía nada. Por eso mismo puede ser testigo protegido si coopera con las autoridades. La expresión de pánico en el rostro de Evaristo se intensificó. Si hablan con la policía, me van a matar. Estas personas no perdonan a los que los delatan. Eso no es problema nuestro, respondió Remedios sin inmutarse. Nuestro problema es proteger a Marisol. Es problema de todos. Si me matan, van a venir por ella después. Van a pensar que ella sabe dónde está el dinero que no les pude entregar. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, Marisol sintió verdadero miedo. No solo había perdido a su esposo, su matrimonio y su estabilidad emocional. Ahora su vida física estaba en peligro. ¿Qué es lo que propones?, preguntó con voz calmada, pero Remedios podía ver el terror en sus ojos. Que me den tiempo para resolver esto. 1 semana. Si me dan 1 semana, puedo conseguir el dinero sin involucrar a nadie más. ¿De dónde vas a conseguir 5 millones de pesos en 1 semana? Evaristo miró hacia la ventana, como si estuviera calculando algo. Hay un proyecto grande que está por cerrarse. Si logro que se apruebe, hay comisiones suficientes para pagar todas las deudas. ¿Qué tipo de proyecto?
Preguntó Remedios con desconfianza. Un desarrollo habitacional en Ecatepec. 2.000 departamentos económicos. Si se aprueba, las comisiones serían suficientes para salir de todos los problemas. Marisol sintió un escalofrío. ¿Departamentos económicos construidos con materiales de mala calidad? ¿Para familias de bajos recursos que no van a poder reclamar cuando los edificios tengan problemas estructurales? Los materiales no son de mala calidad. Ya dijiste eso antes y admitiste que no tienes forma de saberlo. El teléfono celular de Evaristo comenzó a sonar en ese momento. El número que aparecía en la pantalla no tenía nombre asociado, solo dígitos. Evaristo miró la llamada con una expresión de terror absoluto. ¿No vas a contestar?, preguntó Remedios. Es mejor que no. ¿Son ellos? ¿Las personas a las que les debes dinero? Evaristo asintió y el teléfono dejó de sonar. Pero inmediatamente comenzó a sonar nuevamente. Si no contestas, van a pensar que algo está mal, dijo Marisol con una intuición que la sorprendió. Si contesto, van a querer saber por qué no he entregado el dinero que prometí para esta semana. ¿Esta semana?, gritó Marisol. ¿Ya tienes fechas límite? ¿Desde cuándo? Desde hace 2 meses. ¿Y cuál era tu plan original para conseguir el dinero? Evaristo no respondió, pero miró significativamente hacia la casa que los rodeaba, hacia los muebles, hacia las obras de arte, hacia todo lo que Marisol había construido con su trabajo durante años. «Ibas a vender mi casa», susurró ella. «Ibas a vender todo lo que yo había trabajado para construir. Es nuestra casa, Marisol. Son nuestros bienes. La casa está a mi nombre. Los muebles los compré yo. Las obras de arte las coleccioné yo. ¿Cómo ibas a vender cosas que no te pertenecen?» «Hay formas», murmuró Evaristo, y esa respuesta fue más aterradora que cualquier amenaza directa. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, Evaristo contestó. «Bueno». Marisol y Remedios podían escuchar una voz masculina al otro lado de la línea, hablando en tono amenazante, aunque no podían distinguir las palabras exactas. «Sí, lo sé», respondió Evaristo. «Sí, entiendo. Mañana». «Sí, sin falta». Cuando colgó, estaba pálido como un papel. «¿Qué dijeron?», preguntó Marisol. «Que mañana es el último día. Que si no entrego el dinero completo mañana en la noche, van a empezar a cobrar de otras maneras». «¿Qué significa eso?». «Significa que van a venir por ti, Marisol. Van a pensar que eres mi cómplice y que tienes acceso al dinero». Remedios se puso de pie con determinación. «Perfecto. Entonces ya no tenemos opción». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que mañana en la mañana vamos a la caja fuerte de don Aurelio. Sacamos toda la evidencia que recopiló y nos vamos directamente a la Procuraduría. Esta situación ya está fuera de nuestro control». «No pueden hacer eso», gritó Evaristo. «Van a matar a Marisol si descubren que cooperó con las autoridades». «¿Y qué propones tú?». ¿Que mi sobrina viva el resto de su vida como rehén de tus deudas criminales? Propongo que me den 24 horas para resolver esto». «¿Cómo?». Evaristo guardó silencio por varios segundos, claramente debatiendo consigo mismo sobre qué tanto revelar. Finalmente habló. «Hay una forma de conseguir el dinero. Pero necesito que Marisol me ayude con una última cosa». «¿Qué cosa?», preguntó ella con desconfianza. «Necesito que firmes unos documentos. Documentos que van a permitir que se libere un fondo de inversión que tenemos bloqueado en el banco». «¿Qué tipo de documentos?». «Documentos que te dan poder como mi representante legal para manejar ciertas cuentas bancarias». Remedios se rió con amargura. «¿En serio? Después de todo lo que ha pasado hoy, ¿usted cree que mi sobrina va a firmar documentos que no entiende completamente? Son documentos legales estándar. ¿Como los documentos legales estándar que falsificó para hacerla parecer corrupta?». Evaristo se dio cuenta de que había perdido completamente toda credibilidad. Cualquier cosa que pidiera ahora iba a ser vista con sospecha. Y con razón. «Está bien», dijo finalmente. «No necesito que firme nada, pero necesito que me den 24 horas antes de ir a la policía. Si no logro resolver esto en 24 horas, pueden hacer lo que quieran». Marisol miró a su tía buscando guidance. Remedios estudió a Evaristo cuidadosamente antes de responder. 24 horas, acordó finalmente. «Pero con condiciones». «¿Qué condiciones?». «Primera condición.
Usted se va de esta casa ahora mismo y no regresa hasta mañana en la noche. Segunda condición. Marisol no va a estar sola ni un minuto durante estas 24 horas. Tercera condición. Si mañana en la noche no ha resuelto completamente el problema, nosotras vamos directamente a las autoridades con toda la evidencia que don Aurelio recopiló. ¿Y si resuelvo el problema? Si resuelve el problema, hablaremos sobre los términos del divorcio y sobre la restitución del dinero que robó de las cuentas familiares. Evaristo asintió con alivio. No eran las mejores condiciones, pero al menos tenía una oportunidad de salvar su vida. ¿A dónde voy a ir esta noche? Eso no es problema nuestro, respondió Remedios. Vaya con su otra familia. Explíqueles que su mundo de fantasía se está acabando. Mientras Evaristo empacaba algunas cosas en su cuarto, Marisol se quedó en la sala con su tía, tratando de procesar todo lo que había descubierto en las últimas horas. Tía, ¿crees que realmente puede resolver esto en 24 horas? No, mija. No creo que pueda resolverlo. Y no creo que deba resolverlo. Entonces, ¿por qué le dimos el tiempo? Porque necesitamos que salga de la casa para poder revisar toda la evidencia que tu papá recopiló sin que él pueda interferir. Y porque necesitamos 24 horas para preparar nuestra propia estrategia. Marisol miró a su tía con admiración. Has estado jugando ajedrez mientras yo apenas entendía que estábamos jugando damas chinas. Tu papá me enseñó bien, mija, y él te enseñó a ti también. Solo que ahorita estás muy golpeada emocionalmente para pensar con claridad. Pero mañana va a ser diferente. Cuando Evaristo salió de la casa con una maleta pequeña, se acercó a Marisol una última vez. Sé que no me crees, pero todo esto lo hice pensando en nuestro futuro. Quería darte una vida mejor, más cómoda. ¿Una vida mejor? ¿Involvíndome en actividades criminales sin que yo lo supiera? ¿Poniendo mi reputación profesional y mi seguridad personal en riesgo? Los riesgos eran mínimos si todo hubiera salido como lo planeé. ¿Y tu otra familia también era un riesgo mínimo? Evaristo no tuvo respuesta para eso. Vete, Evaristo. Tienes 24 horas para decidir si quieres ser honesto conmigo por primera vez en años, o si prefieres que todo esto se resuelva a través de los tribunales y la justicia. Después de que se fue, Marisol y Remedios se quedaron en silencio durante varios minutos. El departamento se sentía extrañamente vacío y al mismo tiempo más libre. ¿Estoy haciendo lo correcto?, preguntó Marisol. Estás haciendo lo único que puedes hacer, mija. Estás protegiendo tu vida y tu futuro. ¿Y si realmente lo matan? Esa responsabilidad no es tuya. Él tomó esas decisiones sin consultarte. Él creó esta situación. Él tiene que encontrar la manera de salir de ella. Marisol asintió, aunque una parte de ella todavía sentía una tristeza profunda por la muerte del hombre del que una vez se había enamorado. Ese hombre había muerto hace años, reemplazado por un extraño que había usado su amor y su confianza para construir una vida de mentiras y crímenes. Mañana vamos a ver qué más descubrió tu papá, dijo Remedios, abrazando a su sobrina. Y vamos a decidir cómo protegerte mejor. Esa noche, Marisol durmió en su propia casa por primera vez en años sintiéndose completamente segura. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente conocía la verdad completa sobre su situación. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era infinitamente mejor que seguir viviendo en una mentira. A las 3 de la mañana su teléfono celular sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Su esposo nos debe dinero. Si no paga mañana, usted va a pagar por él. Marisol le mostró el mensaje a Remedios, quien había decidido quedarse esa noche en el departamento. Ya empezaron, dijo la mujer mayor con una calma que sorprendió a Marisol. ¿No estás asustada? Estoy furiosa, respondió Remedios. Pero tu papá nos preparó para esto también. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que don Aurelio no solo investigó los crímenes de Evaristo, también investigó a las personas para las que trabajaba, y mañana vas a entender por qué tu papá estaba tan seguro de que podríamos protegerte de todo esto. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, Marisol sintió una chispa de esperanza. Su padre había usado sus últimos meses de vida no solo para exponer las mentiras de Evaristo, sino para construir un escudo de protección alrededor de su hija.
La guerra estaba lejos de terminar, pero ahora Marisol sabía que no estaba luchando sola. A las 6 de la mañana, Marisol despertó con el sonido de su teléfono celular. Durante la noche había recibido 4 mensajes más del número desconocido, cada uno más amenazante que el anterior. El último decía: «Tenemos fotos de su casa, sabemos dónde trabaja, sabemos que sale a correr todas las mañanas por el parque. Su esposo tiene hasta las 8 de la noche». Remedios ya estaba despierta, sentada en la cocina con una taza de café y varios periódicos desplegados frente a ella. Tenía esa expresión concentrada que Marisol recordaba de cuando era niña, y su tía resolvía los crucigramas más difíciles del periódico dominical. «Buenos días, mija. ¿Cómo dormiste? ¿Cómo podría dormir alguien que acaba de descubrir que su vida es una mentira completa y que ahora está siendo amenazada por criminales?», respondió Marisol, mostrándole los mensajes en su teléfono. Remedios los leyó con la misma expresión que usaría para revisar una lista del supermercado. «Perfecto. Ya se identificaron. Eso va a hacer las cosas más fáciles». «¿Más fáciles?» «Tía, me están amenazando de muerte». «Te están amenazando porque están desesperados, mija. Las personas desesperadas cometen errores, y cuando cometen errores, se pueden atrapar». Remedios se levantó y comenzó a preparar el desayuno como si fuera una mañana completamente normal. Huevos revueltos o estrellados. «Tía, no puedo pensar en comida ahora mismo. Vas a necesitar energía para lo que viene hoy. Tenemos mucho que hacer y muy poco tiempo para hacerlo». Mientras desayunaban, Remedios le explicó el plan que había estado desarrollando durante la noche. Primero irían al banco a abrir la caja de seguridad que don Aurelio había rentado. Después visitarían a 3 personas específicas que don Aurelio había identificado como claves en la red criminal de Evaristo. Finalmente, irían a la Procuraduría General de Justicia, pero no como víctimas buscando protección, sino como testigos con evidencia suficiente para desarmar toda la operación. «¿Cómo sabes que va a funcionar?», preguntó Marisol. «Porque tu papá no era solo un carpintero inteligente, mija. Era un estratega. Durante sus últimos meses de vida, no solo recopiló evidencia contra Evaristo, construyó una red de contactos y aliados que nos van a ayudar a salir de esto de manera segura». A las 9 de la mañana llegaron al Banco Santander en Polanco. La caja de seguridad estaba registrada bajo el nombre de don Aurelio, pero había dejado instrucciones específicas de que solo Marisol y Remedios tenían autorización para abrirla. El gerente, un hombre de unos 50 años llamado Gustavo Morales, las recibió personalmente. «Señora Marisol, lamento mucho la pérdida de don Aurelio. Era un cliente muy apreciado en esta sucursal», dijo mientras las acompañaba hacia la bóveda de seguridad. «Me pidió que le entregara esto en caso de que algo le pasara». Le entregó a Marisol un sobre sellado con su nombre escrito en la letra familiar de su padre. Adentro había una carta y una llave adicional. «Mi querida Marisol, si estás leyendo esto en el banco, significa que Remedios ya te puso al corriente de la situación básica y que has decidido luchar en lugar de huir. Eso me llena de orgullo, porque significa que la mujer fuerte que criamos está despertando. En la caja de seguridad encontrarás todo lo que necesitas para protegerte y para hacer justicia, pero también encontrarás cosas que van a dolerte mucho, cosas sobre Evaristo que van más allá de lo que ya sabes. La llave adicional que incluyo aquí es para otra caja de seguridad en el Banco BBVA de la colonia Roma Norte. En esa segunda caja está la evidencia más comprometedora. No la abras hasta que hayas procesado todo lo que está en la primera caja. Recuerda siempre que todo lo que hice fue por amor hacia ti, y por respeto hacia la memoria de tu madre, quien me hizo prometer que siempre te protegería. Con todo mi corazón, tu papá, que te ama eternamente». Marisol tuvo que sentarse por un momento para recuperar la compostura. Cada carta de su padre era como recibir un abrazo desde el más allá, pero también un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. La caja de seguridad era más grande de lo que había imaginado. Cuando la abrieron, encontraron una cantidad impresionante de documentos organizados meticulosamente en carpetas etiquetadas por fecha y tema. También había 2 cámaras fotográficas digitales, varios dispositivos de memoria USB y algo que hizo que Marisol se sintiera mareada.
3 grabadoras de voz pequeñas. ¿Mi papá grabó conversaciones?, preguntó, tomando uno de los dispositivos. Tu papá era muy meticuloso, respondió Remedios. Sabía que las acusaciones graves necesitan evidencia sólida. La primera carpeta estaba etiquetada: Evaristo Herrera, actividades financieras irregulares. Contenía estados de cuenta bancarios, copias de cheques, registros de transferencias y algo que hizo que Marisol sintiera náuseas. Documentos que demostraban que Evaristo había falsificado su firma en múltiples ocasiones para acceder a cuentas y créditos que estaban a nombre de ella. Dios mío, murmuró, revisando un préstamo por 700,000 pesos que supuestamente había solicitado el año anterior. Nunca pedí este préstamo. Ni siquiera sabía que existía. Sigue revisando, mija. Esto apenas es el principio. La segunda carpeta se titulaba Evaristo Herrera, Relaciones Criminales. Las fotografías que contenía mostraban a Evaristo en reuniones con al menos 12 personas diferentes, todas identificadas por don Aurelio con nombres y antecedentes criminales. Pero fue una fotografía en particular la que hizo que Marisol dejara de respirar. Evaristo entregando un sobre a un hombre en el estacionamiento de un centro comercial, mientras al fondo se veía claramente a una mujer y un niño esperándolo en un automóvil. Es Yasmín y el niño, murmuró Marisol. Estaban presentes durante sus transacciones criminales, lo cual significa que ella sabía exactamente de dónde venía el dinero que mantenía su nivel de vida, añadió Remedios. Pero fue la tercera carpeta la que reveló la verdad más devastadora. Se titulaba Evaristo Herrera, Plan de Eliminación, y contenía documentos que demostraban que los seguros de vida no eran una simple precaución financiera, sino parte de un plan sistemático para asesinar a Marisol. Don Aurelio había interceptado conversaciones telefónicas donde Evaristo discutía con sus socios criminales sobre resolver el problema de manera permanente. Había registros de búsquedas en Internet sobre venenos no detectables, accidentes domésticos y formas de hacer que una muerte pareciera natural. Más aterrador aún, había un borrador manuscrito de una carta que Evaristo había escrito pero nunca enviado, donde describía a Marisol como un obstáculo que debe ser removido para poder continuar con los negocios sin complicaciones emocionales. ¿Cuándo mi papá descubrió todo esto?, preguntó Marisol con voz temblorosa. Según las fechas de estos documentos, tu papá descubrió el plan de asesinato hace aproximadamente 2 meses. Por eso se puso tan grave tan rápidamente. El estrés de saber que su hija estaba en peligro mortal aceleró su enfermedad. Marisol comenzó a llorar no solo por la traición de Evaristo, sino por entender que su padre había muerto llevando la carga terrible de conocer estas verdades sin poder protegerla directamente. ¿Por qué no me dijo nada? Porque sabía que si te decía algo antes de tener toda la evidencia, Evaristo podía acelerar sus planes. Tu papá necesitaba tiempo para construir un caso sólido y una red de protección. La cuarta carpeta contenía información sobre los socios criminales de Evaristo, pero también algo inesperado: información sobre aliados potenciales. Don Aurelio había identificado a 3 personas que estaban dispuestas a testificar contra la red criminal, incluyendo a un contador que había manejado las finanzas del grupo y que estaba buscando una forma de salir de la organización. Tu papá no solo documentó los crímenes, explicó Remedios, también construyó un plan para desarmarlos desde adentro. La quinta y última carpeta se titulaba Plan de Protección para Marisol, y contenía algo que la dejó sin palabras: contactos en la Procuraduría General de Justicia, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el Programa Federal de Protección a Testigos. Don Aurelio había estado trabajando durante meses con las autoridades para preparar una operación que protegiera a su hija y simultáneamente desmantelara toda la red criminal. Espera, dijo Marisol revisando los documentos más cuidadosamente. ¿Esto significa que las autoridades ya saben todo sobre Evaristo? ¿Significa que tu papá les proporcionó evidencia preliminar y que están esperando tu testimonio para proceder con las detenciones? ¿Por qué no me dijeron esto ayer? Porque necesitabas procesar la traición personal antes de entender la dimensión criminal. Y porque necesitábamos que Evaristo revelara información adicional bajo presión.
Marisol se dio cuenta de que su padre y su tía habían orquestado todo cuidadosamente. Incluso la conversación de la noche anterior había sido parte de un plan para que Evaristo revelara detalles que las autoridades necesitaban confirmar. ¿Las 24 horas que le dimos también eran parte del plan? Las 24 horas nos dieron tiempo para que tú proceses toda esta información y para que las autoridades finalicen los preparativos para las detenciones masivas que van a ocurrir esta noche. En ese momento el teléfono celular de Remedios sonó. Era el agente federal Cornelio Aguilar, quien había estado trabajando con don Aurelio durante los últimos meses. «Señora Remedios», habla el agente Aguilar. «¿Ya revisó usted toda la evidencia con su sobrina?» «Sí, agente. Marisol está lista para su testimonio». «Perfecto. Necesitamos que vengan a las oficinas de la PGR esta tarde a las 3. Tenemos nuevas informaciones que van a interesarle a su sobrina». «¿Qué tipo de informaciones?» «Esta mañana arrestamos a Jacinto Maldonado, el lavador de dinero principal de la organización, y él nos proporcionó información muy interesante sobre los planes que tenían para la señora Marisol». Marisol tomó el teléfono. «Agente Aguilar, soy Marisol». «¿Qué información?» «Señora, no es algo que pueda discutir por teléfono, pero puedo decirle que su vida estuvo en peligro mucho más inmediato del que pensábamos. Su esposo tenía un plan específico para esta noche». «¿Para esta noche?» «Sí, señora. El plan era que si no conseguía el dinero para pagar sus deudas, iba a envenenarla con ricina durante la cena y hacer que pareciera un ataque cardíaco relacionado con el estrés por la muerte de su padre». Marisol sintió como si el mundo girara a su alrededor. «¿Ricina? ¿Ya tenía el veneno?» «Lo compró ayer en la mañana, antes del funeral de su padre. Tenemos grabaciones de la transacción y testimonios de los vendedores. ¿Quiere decir que mientras yo estaba enterrando a mi papá, él estaba comprando veneno para matarme?» «Me temo que sí, señora. Por eso es tan importante que esté en un lugar seguro hasta que arrestemos a todos los involucrados esta noche». Después de colgar, Marisol se quedó sentada en silencio durante varios minutos. La magnitud de la traición de Evaristo superaba todo lo que había imaginado. No solo había planeado robarle y abandonarla, había planeado asesinarla de la manera más cruel posible. «¿Cómo pude estar tan ciega durante tanto tiempo?», se preguntó en voz alta. «Porque él era un manipulador muy hábil», respondió Remedios. «Y porque tú eres una buena persona que asume que las personas que amas también son buenas personas. ¿Crees que alguna vez me amó realmente?». Remedios revisó algunos de los documentos que habían encontrado y señaló una carpeta que no habían abierto aún. «¿Por qué no revisamos esto antes de responder esa pregunta?». La carpeta contenía información sobre los primeros años del matrimonio de Marisol y Evaristo. Don Aurelio había investigado incluso el pasado de Evaristo, y lo que había encontrado era perturbador. Evaristo había tenido 2 relaciones serias anteriores, ambas con mujeres profesionales exitosas, y ambas relaciones habían terminado con las mujeres perdiendo dinero y propiedades de maneras misteriosas. ¿Fue todo un plan desde el principio?, preguntó Marisol con horror. Según esta información, Evaristo tiene un patrón de comportamiento. Busca mujeres exitosas, se casa con ellas o convive con ellas, las manipula emocionalmente mientras roba sus recursos financieros, y luego las abandona cuando ya no les queda nada que robar. ¿Y en mi caso? En tu caso cometió el error de volverse codicioso. En lugar de simplemente robarte y dejarte, decidió que podía ganar más dinero manteniéndote como pantalla para sus actividades criminales y eventualmente matándote para cobrar los seguros. Marisol sintió una mezcla de ira y tristeza que nunca había experimentado antes. No solo había desperdiciado 15 años de su vida con un criminal, sino que había sido víctima de un plan sistemático de explotación desde el primer día. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», dijo finalmente. «¿Qué, mija?». «Que durante todos estos años, cuando él me criticaba por ser demasiado dramática o demasiado emocional, en realidad estaba tratando de volverme loca para que no confiara en mi propio instinto. Todas las veces que sentí que algo estaba mal, y él me convenció de que era mi imaginación. Eso se llama violencia psicológica, mija. Es una forma de abuso diseñada para que la víctima pierda confianza en su propia percepción de la realidad. Y funcionó.
Durante años pensé que era mi culpa que nuestra relación no fuera perfecta. Pensé que si yo fuera menos exigente, menos estresada, menos complicada, él sería más cariñoso. Pero nunca fue sobre ti, Marisol. Él nunca tuvo la capacidad de amar realmente a nadie. Para él, las personas son simplemente recursos que puede explotar. A las 3 de la tarde llegaron a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia. El agente Cornelio Aguilar era un hombre de unos 40 años con la mirada intensa de alguien que había visto demasiada maldad humana, pero también con la determinación de alguien comprometido con la justicia. Señora Marisol, antes que nada quiero expresarle mis condolencias por la muerte de don Aurelio. Su padre era un hombre excepcional que nos ayudó enormemente en esta investigación. Gracias, agente. ¿Pueden decirme exactamente qué va a pasar ahora? Esta noche, a las 8 en punto, vamos a realizar arrestos simultáneos de 15 personas involucradas en esta red criminal. Su esposo, su amante, los prestamistas que lo estaban presionando, los proveedores de materiales ilegales y varios funcionarios públicos que facilitaban sus operaciones. ¿Funcionarios públicos? Sí, señora. La investigación reveló corrupción en el Departamento de Permisos de Construcción, en algunas oficinas del SAT y en el Registro Público de la Propiedad. Su esposo no podía operar solo. Tenía una red de cómplices en el gobierno. El agente Aguilar les mostró un diagrama que ilustraba toda la red criminal. En el centro estaba Evaristo, conectado con líneas a docenas de personas en diferentes sectores. Construcción, finanzas, gobierno y crimen organizado. Crimen. ¿Cómo es posible que una sola persona estuviera involucrada en tantas cosas? Preguntó Marisol. Su esposo no era simplemente un participante en esta red, señora. Era uno de los organizadores principales. Tenía un talento especial para conectar personas corruptas de diferentes sectores y coordinar operaciones complejas. ¿Y yo nunca me di cuenta de nada? Usted no se dio cuenta porque él era extremadamente cuidadoso en mantener separadas sus dos vidas, pero también porque usted confiaba en él. El abuso emocional que ejercía sobre usted estaba diseñado específicamente para que no hiciera preguntas incómodas. El agente Aguilar abrió otro archivo. Hay algo más que necesita saber, señora Marisol, algo que descubrimos hace solo 2 horas. ¿Qué cosa? Su esposo no planeaba matarla solo por el dinero del seguro. También planeaba matarla porque usted había comenzado a hacer preguntas que lo preocupaban. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Recuerda que hace 2 meses le preguntó sobre algunos depósitos extraños en sus cuentas bancarias? Marisol asintió. Sí, pero él me dijo que eran bonos de fin de año. Esas preguntas lo alarmaron porque los depósitos eran transferencias de dinero lavado que él había hecho por error a las cuentas conjuntas en lugar de a sus cuentas secretas. Su curiosidad lo convenció de que eventualmente usted iba a descubrir toda la operación. Entonces decidió matarme. Decidió matarla, sí, pero también decidió acelerar el cronograma de varias operaciones criminales para maximizar las ganancias antes de que todo se viniera abajo. En ese momento, el teléfono del agente sonó. Después de una conversación breve, colgó con expresión preocupada. ¿Qué pasa?, preguntó Remedios. Acabamos de recibir información de que su esposo está tratando de salir del país. Está en el aeropuerto internacional tratando de abordar un vuelo a Panamá. ¿Lo van a arrestar? Ya enviamos equipos al aeropuerto, pero hay un problema. Está viajando con documentos falsos y con una identidad que no habíamos detectado antes. Es posible que logre escapar. Marisol sintió una mezcla de alivio y frustración. Por un lado, si Evaristo lograba huir del país, ya no sería una amenaza directa para ella. Por otro lado, significaría que nunca enfrentaría las consecuencias de sus crímenes. Si escapa, ¿qué pasa con el resto de la red? Podemos arrestar a todos los demás, pero él era una pieza clave. Sin su testimonio, algunos de los casos más importantes podrían no prosperar. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Sigo siendo un objetivo? Esa es una buena pregunta. Si él escapa, sus socios van a culparlo del colapso de la red. Podrían decidir que usted es una forma de vengarse contra él. Remedios se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué proponen para proteger a mi sobrina? Tenemos varias opciones. Protección policial temporal, reubicación temporal o inclusión en el programa de protección a testigos.
¿Cuáles son las diferencias? Protección policial significa que tendría escoltas las 24 horas durante algunas semanas. Reubicación temporal significa que la moveríamos a una casa segura durante algunos meses. El programa de protección a testigos significaría cambio completo de identidad y reubicación permanente. Marisol consideró las opciones. Todas implicaban cambios drásticos en su vida, en su carrera, en su identidad. Pero la alternativa podía ser la muerte. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, pero necesitamos una decisión antes de las 8 de la noche cuando comiencen los arrestos. En ese momento, el teléfono celular de Marisol sonó. Era Evaristo. ¿Contesto?, preguntó, mostrando la pantalla a los agentes. Sí, pero vamos a grabar la conversación. Y trate de mantenerlo hablando el mayor tiempo posible. Marisol contestó la llamada y puso el altavoz para que todos pudieran escuchar. Marisol, ¿estás ahí? Estoy aquí, Evaristo. ¿Dónde estás tú? Estoy resolviendo los problemas que te prometí resolver, pero necesito más tiempo. ¿Cuánto más tiempo? Necesito que me esperes, Marisol. Necesito que confíes en mí una última vez. Marisol miró al agente Aguilar, quien le hizo señas de que siguiera hablando. ¿Confiar en ti? Después de todo lo que he descubierto, sé que cometí errores, pero puedo arreglar las cosas. Puedo devolver todo el dinero, puedo terminar con todos los problemas. Solo necesito que me des una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué, Evaristo? ¿Para matarme como tenías planeado? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Cómo sabes eso? Sé todo, Evaristo. Sé lo de la ricina. Sé lo de los seguros de vida. Sé lo de tu plan para esta noche. Mi papá descubrió todo antes de morir. Marisol, yo nunca te habría hecho daño. El plan era solo una contingencia en caso de que las cosas se pusieran muy mal. Nunca lo habría implementado realmente. ¿Una contingencia? ¿Comprar veneno para matar a tu esposa es una contingencia? Estás sacando las cosas de proporción. Estaba desesperado, no pensaba con claridad. ¿Y Yasmín? ¿Y tu hijo? ¿También fueron decisiones que tomaste sin pensar claramente? Otro silencio largo. Yasmín es diferente, Marisol. Con ella soy una persona diferente. ¿Una persona diferente? ¿O simplemente la misma persona con una víctima nueva? No es así. Con Yasmín puedo ser yo mismo, sin presiones, sin expectativas imposibles de cumplir. Marisol se rió con amargura. ¿Expectativas imposibles? ¿Como la expectativa de que no me robaras? ¿O la expectativa de que no me mintieras? ¿O la expectativa de que no planearas asesinarme? Marisol, escúchame. Estoy en el aeropuerto. Puedo tomar un vuelo a Panamá y desaparecer de tu vida para siempre. O puedo regresar y enfrentar las consecuencias de lo que hice. Tú decides. Los agentes le hicieron señas a Marisol de que siguiera hablando. Necesitaban tiempo para rastrear la llamada y localizar exactamente dónde estaba Evaristo en el aeropuerto. ¿Y si regresas? ¿Qué va a pasar? Si regreso, voy a confesar todo. Voy a asumir toda la responsabilidad por mis crímenes y voy a hacer todo lo posible para reparar el daño que te causé. ¿Y tus socios? ¿La gente que me está amenazando? Si regreso y me entrego a las autoridades, les voy a dar toda la información que necesitan para arrestar a todos mis socios. Vas a estar segura. ¿Y por qué harías eso? ¿Por qué arriesgarías tu vida para protegerme? Porque a pesar de todo lo que pasó, a pesar de todos mis errores, te amo. Y porque me doy cuenta de que perderte sería peor que cualquier castigo que pueda recibir en la cárcel. Marisol miró al agente Aguilar, quien le mostró una nota. Manténgalo hablando 2 minutos más. Ya casi lo localizamos. ¿Me amas, Evaristo? ¿Amas a la mujer a la que planeabas envenenar esta noche? Ese plan nunca habría funcionado, Marisol. Yo no habría podido hacerte daño realmente. Estaba desesperado, pero no soy un asesino. ¿No? Entonces, ¿por qué compraste ricina? ¿Por qué investigaste sobre venenos no detectables? Porque pensé que tal vez si tenía un plan de salida extremo, nunca tendría que usarlo. Pensé que la simple posibilidad de poder resolver todo rápidamente me daría la tranquilidad mental para encontrar otras soluciones. Eso no tiene ningún sentido, Evaristo. Lo sé. Nada de lo que he hecho en los últimos años tiene sentido.
He estado viviendo como un loco, tomando decisiones irracionales una tras otra. El agente Aguilar le mostró a Marisol otra nota. Listo. Ya sabemos dónde está. Manténgalo en línea 30 segundos más. Evaristo, si realmente me amas, si realmente quieres arreglar las cosas, hay algo que necesitas hacer ahora mismo. ¿Qué cosa? Necesitas ir a la oficina de seguridad del aeropuerto y entregarte voluntariamente. Hay agentes federales esperándote. Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea. Marisol, ¿ya sabías que estaba en el aeropuerto? Lo supe desde el momento en que contesté tu llamada. He estado cooperando con las autoridades desde esta mañana. ¿Por qué me hiciste hablar tanto si ya sabían dónde estaba? Porque necesitaba escucharte admitir todo lo que hiciste. Necesitaba escucharte confirmar que realmente planeabas matarme. Necesitaba escucharte intentar justificar lo injustificable. Marisol, ¿sí? ¿Hay alguna posibilidad de que puedas perdonarme algún día? Marisol miró a su tía, quien había estado escuchando toda la conversación con una expresión de tristeza y determinación. No lo sé, Evaristo, pero sí sé que necesitas pagar por lo que hiciste. No solo a mí, sino a todas las familias que van a vivir en edificios construidos con materiales de mala calidad por tu culpa. No solo a mí, sino a todos los clientes que estafaste. No solo a mí, sino a la sociedad que has dañado con tus crímenes. Lo entiendo. ¿Lo entiendes realmente? ¿O solo lo dices porque ya no tienes más opciones? Evaristo no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más calmada, como si hubiera tomado una decisión importante. Tienes razón, Marisol. Ya no tengo más opciones, pero tal vez eso es lo mejor que me puede pasar. Tal vez ya era hora de que enfrentara las consecuencias de mis decisiones. ¿Vas a entregarte? Sí, voy a entregarme. Y voy a cooperar completamente con las autoridades para que puedan arrestar a todos mis socios. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Y porque tal vez si hago lo correcto ahora, pueda empezar a reparar un poco del daño que causé. 5 minutos después, el agente Aguilar recibió una llamada confirmando que Evaristo se había entregado voluntariamente a la seguridad del aeropuerto y que ya estaba en camino a las oficinas de la Procuraduría. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Marisol. Ahora vamos a proceder con los arrestos del resto de la red, y usted va a estar completamente segura. ¿Y qué pasa con mi vida? ¿Con mi carrera? ¿Con mi futuro? Su carrera está intacta, señora Marisol. De hecho, su reputación como víctima de esta situación y como testigo cooperador la va a proteger profesionalmente. Además, las autoridades van a recomendar que reciba compensación financiera por todo el dinero que perdió. ¿Compensación? Sí, señora. Van a confiscar todos los bienes que su esposo compró con dinero robado, incluyendo el apartamento donde vivía con su amante. También van a confiscar las cuentas bancarias que él mantenía en secreto. Todo ese dinero va a ser devuelto a las víctimas de sus estafas, y usted va a recibir la parte proporcional que le corresponde. Por primera vez en días, Marisol sintió algo parecido a la esperanza. No solo iba a sobrevivir esta pesadilla, sino que había una posibilidad real de reconstruir su vida de manera sólida y honesta. ¿Y Yasmín? ¿Y el niño? Yasmín va a ser arrestada esta noche como cómplice de lavado de dinero. Sabía exactamente de dónde venía el dinero que mantenía su estilo de vida. En cuanto al niño, va a quedar bajo custodia temporal de servicios sociales hasta que se determine qué familiares pueden hacerse cargo de él. Marisol sintió una punzada de tristeza por el niño inocente que iba a sufrir las consecuencias de las decisiones de sus padres. ¿Puedo hacer algo para ayudar al niño? Eso es muy generoso de su parte, señora, pero por el momento es mejor que se concentre en su propia recuperación. El niño va a estar bien cuidado. A las 8 de la noche, Marisol y Remedios estaban sentadas en la sala del departamento en Polanco, viendo las noticias en la televisión. El reportero anunciaba los arrestos masivos de una red criminal dedicada al lavado de dinero y la corrupción en el sector de la construcción. En operativos simultáneos realizados esta noche, las autoridades federales arrestaron a 15 personas involucradas en una red de corrupción que había estado operando durante varios años en la Ciudad de México. Entre los arrestados se encuentra Evaristo Herrera, quien se entregó voluntariamente en el aeropuerto internacional cuando intentaba huir del país.
Marisol apagó la televisión. Ya había escuchado suficiente. ¿Cómo te sientes, mija?, preguntó Remedios. Vacía, respondió Marisol honestamente. Agotada, triste, pero también aliviada. Aliviada, aliviada de que ya no tengo que fingir que estoy en un matrimonio feliz. Aliviada de que ya no tengo que ignorar mi instinto cuando me dice que algo está mal. Aliviada de que finalmente conozco la verdad. Remedios asintió comprensivamente. La verdad duele, pero también libera. ¿Crees que papá sabía que esto iba a terminar así? Creo que tu papá esperaba exactamente esto. Creo que usó sus últimos meses de vida para asegurar que tuvieras todas las herramientas necesarias no solo para sobrevivir, sino para salir más fuerte. Marisol se dirigió hacia la ventana y miró la ciudad que se extendía ante ella. Las luces de México, DF, brillaban como estrellas terrestres, recordándole que había vida más allá de la pesadilla que había vivido los últimos días. Tía, quiero preguntarte algo. Dime, mija, ¿crees que algún día voy a poder confiar en alguien otra vez? ¿Crees que voy a poder tener una relación sana con otra persona? Remedios se acercó a su sobrina y la abrazó con ternura. Creo que vas a poder hacer todo lo que te propongas, Marisol. Pero antes de pensar en otras personas necesitas reencontrarte contigo misma. Necesitas recordar quién eras antes de que Evaristo tratara de cambiar tu percepción de la realidad. ¿Y si ya no me acuerdo de quién era? Entonces vas a descubrir quién puedes llegar a ser. Y esa persona va a ser aún más fuerte que la que eras antes. Esa noche, Marisol durmió sola en su propia casa por primera vez en 15 años. No como una mujer abandonada o traicionada, sino como una mujer libre. Libre de mentiras, libre de manipulación, libre de miedo y libre para construir el futuro que realmente quería. Su padre había muerto, pero su último acto de amor le había dado la oportunidad de vivir realmente por primera vez en años. Y eso, pensó Marisol antes de quedarse dormida, era el regalo más valioso que podía haber recibido. Al día siguiente comenzaría una nueva vida, una vida construida sobre la verdad, la honestidad y la determinación de nunca volver a permitir que nadie la hiciera dudar de su propia realidad. Una vida que don Aurelio habría estado orgulloso de ver florecer. ¿Qué te pareció la historia de Marisol y toda la verdad que descubrió sobre Evaristo? ¿Habías imaginado que las mentiras llegaran tan lejos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta saber qué piensas sobre estos relatos que tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre la importancia de confiar en nuestro instinto. Si esta historia te impactó, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias llenas de drama, suspenso y lecciones de vida. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir compartiendo estas experiencias que nos recuerdan el valor de la verdad y la fortaleza interior.